light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos de nuevo, todos y cada uno, a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Más si cabe hoy a esa Nicaragua que sufre, sobre cuya triste realidad política y social vamos a referirnos algo más tarde desde el pretexto jubiloso de honrar la figura literaria de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense reciente Premio Cervantes. Y bien, hoy vamos a orientar nuestra conversación hablando de un gallego ilustrado del siglo XVIII, Pedro José Rodríguez González, nacido en Bermés, Lalín, en el año 1770, precisamente conocido como el matemático de Bermés. Fue una figura científica relevante en el ámbito nacional español de su época y por igual tuvo reconocimiento y relaciones profesionales con geómetras y personalidades de la ciencia europea de aquel entonces. Murió en Santiago de Compostela muy a punto de cumplir los 54 años, pero con una vida académica y de investigación detrás, en verdad, fecunda y meritísima. Y para hablar de todo esto y de lo que pueda surgir, me acompaña hoy, como es más frecuente, Emilio Saldaña, ya recuperado de los efectos colaterales de sus obligaciones docentes, y un algo también, bueno, ya nos dirá, de las secuelas provocadas por el virus errabundo y poéticamente morboso de las muy recientes jornadas de poesía salvaje, esa eclosión de los sentidos, las entadas y los estados de cierta ebriedad lírica, zumbona y caótica, sin permiso de la autoridad, que se celebra en Ferrol una vez al año, que tampoco daría para más el cuerpo, digo, sin ser ya vicio reiterado y culpable, y además económicamente insostenible, sobre todo esto último. Pues sí, la poesía salvaje acabó hoy por la mañana. La semanita empezó el miércoles en el Jofre con un recital poético de chicas poetas. Y bueno, hubo una serie de cosas, si acaso luego hablamos un poquito. Bien, a ver si las circunstancias lo permiten, que tenemos hoy un programita, pero vamos, muy justito de todo. Pero bueno, y está también con nosotros Miguel Álvarez Soaje, uno de nuestros contertulios habituales y desde luego muy experto conocedor de asuntos como el que hoy vamos a tratar. Farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, dispone de notables trabajos de investigación y publicaciones en variados ámbitos y épocas. Y a mí siempre me complace recibirlo. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas noches, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros. Estupendo, pues para nosotros también un placer. A ver, vamos a empezar por explicar cómo ese niño, Pedro José Rodríguez González, nacido en el ámbito de una familia de labradores, en una aldea Bermés de la Galicia rural pontevedresa de hace 250 años, acaba por destacar de modo tan sobresaliente en el mundo científico español y europeo de su época. Adelante, Miguel. Sí, vamos, básicamente has apuntado ya prácticamente un guión perfectamente claro de su vida. ¿Qué se puede decir más? Que a modo de contribución de este hombre, José Rodríguez González, que si hoy en día todos sabemos que la Tierra es una esfera achatada por los polos, a raíz de los estudios ya de Newton, por ejemplo, pues digamos que aún en el siglo XIX, personajes científicos como José Rodríguez, gracias a sus estudios y a sus cálculos, verificaron que
las teorías de Newton eran correctas. Con lo cual, entre otras cosas, le debemos la confirmación mediante cálculos de lo que Newton había predicho, eso por un lado. Y la contribución más importante de este matemático es a la implantación a nivel internacional del sistema métrico decimal, que todos en Europa o en medio mundo utilizamos por iniciativa francesa, lógicamente, pero José Rodríguez se incorporó a los trabajos que científicos franceses estaban llevando a cabo para determinar, entre otras cosas, la longitud, la medida exacta de un metro. Que aunque parezca sencilla, ¿cuánto mide un metro? Un metro, pues lógicamente hay que saber por qué mide un metro y no mide 90 centímetros o 1,10 m. Eso se hizo con una serie de cálculos complicadísimos durante décadas, por medio de la medición de un arco del meridiano de París, lo que hoy es el meridiano de Greenwich, y lo llevaron a cabo los científicos franceses, y en territorio español, científicos españoles, y entre ellos, de los principales, o a la cabeza de ellos, José Rodríguez, con lo cual creo que es meritorio traerlo a la memoria, porque es un hombre que merece la pena recordar, como gallegos, como españoles o como europeos, ¿no? Sí, su contribución fue muy importante. Sin duda, sin duda. Y además, dije hace un momento que se murió a una edad... Sí, una edad corta. Hoy, sí. Sí. O sea, todo esto que estamos hablando, todo esto que acabas de citar, él lo va realizando a una edad, en realidad, muy joven, ¿no? Claro, sí, muy joven entra, bueno, él lleva a cabo estudios en Monforte. Comentabas tú al principio, como un niño de una aldea del rural gallego, bueno, pues porque tenía un pariente en el Colegio del Cardenal en Monforte, claro, que se lo es el trae, tipo de cosas que hay que citar, claro, para explicar, ¿no? ¿Cómo le mandan los padres labradores? Pues lo mandan a Monforte, allí le enseñan las primeras letras, y luego tiene la oportunidad, gana una bolsa del Colegio Menor de San Jerónimo en Santiago, y eso le permite ya entrar en Santiago, Y ya pronto, 1803, me parece, ya gana la cátedra de matemáticas en la Facultad de Medicina. Lo que se llamaba cátedra de matemáticas sublimes. Que es un nombre precioso. Es un nombre precioso. Es decir, es un nombre hermosísimo. Ya no hay cosas así. Es un nombre hermosísimo que además, bueno, en fin, no nos vamos a poner estupendos describiendo esto, pero lo de matemáticas sublimes tenía que ver, no poco, precisamente con la consideración, que ya te voy pasando, de la matemática como filosofía. Es decir, entonces, había un concepto entre poético y filosófico de la matemática, lo cual es una cosa... Bueno, las matemáticas siempre fueron muy filosóficas. Y sin la duda. fue... No, por eso pongo en singular, la matemática, ¿no? Sí. Es decir, claro, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, pues allí este hombre gana la cátedra de matemáticas, casi nada, es decir, hablamos que ya tiene sus 30 años, ¿no? Y ya pronto sale de España y se va a París. Allí termina de formarse en la Universidad de París e incluso da clases de astronomía ya en la Universidad de París, Con lo cual ya el hombre ya se ve que despunta claramente, ¿no? Pasa la guerra de independencia en Francia y luego tiene diferentes épocas de retorno a la Universidad de Santiago y parece que el tema de enclaustrarse en la Universidad de Santiago no era su objetivo académico, su objetivo profesional, y entonces, bueno, entre que va y viene, el caso es que la cátedra prácticamente queda vacía. Disculpa, porque a lo mejor después se nos despista, y me parece una curiosidad anecdótica interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Empezábamos a comentarlo hace un ratito, pero después no se quedó así la cosa. Y por cierto, ya le puedes ir entrando tú a la historia. Cuando citabas tú lo del sistema métrico decimal, lo del, en fin, estas investigaciones en Francia que van a permitir, en efecto, todo esto con científicos franceses, pues entre ellos un tal Arago
lo digo como curiosidad porque citaste la guerra de la independencia y entonces lo recordé, lo que te decía hace un rato, ¿no? De que lo que hablábamos, de que la guerra de la independencia, claro, estaba entonces en pleno auge, ¿no? Y el tal Aragón fue hecho preso y acusado de espía. Sí, y condenado a muerte. Y, claro, creo que llegó a ser condenado a muerte. Y va a ser precisamente por espía. Y va a ser nuestro José Rodríguez González, va a ser el que por lo menos le facilita la huida de la cárcel, ¿no? Algo así. Con lo cual, es decir, es un matemático piadoso. No, pero es una vida como otras tantas que hemos presentado aquí en el programa, rocambolesca, triste por otro lado, porque decir, joder, tenemos una gente excepcional que en Francia se lo rifan, a José Rodríguez le oferta el zar de Rusia la dirección del Observatorio Astronómico de San Petersburgo a un señor de Lalín. O sea, tenemos unos personajes estupendos y acaban pues con aventuras de película de Hollywood, teniendo que rescatar a su compañero de estudios, de trabajo, que es el ingeniero francés, medio encarcelado en España, huyendo de los absolutistas. Es una vida rocambolesca y acaba pues un poco en la línea de toda la vida. Acaba pobre, olvidado, arrinconado en Santiago. Es un poco lo que pasa siempre, ¿no? A ver, ¿tú nos quieres decir algo así a modo complementario? Sobre la vida rocambolesca, quieres decir, en general. Por lo que gustes, No, es triste que eso que llamaba Ortega la tibetanización de España diera estos resultados, el corte con las corrientes científicas europeas y con el pensamiento continental, el bloqueo aquí en una especie de isla tridentina. Pues llevaba este tipo de cosas, sobre todo en la ciencia, claro, en un país donde no se podía leer a Descartes, pues cómo ibas a discutir de Torricelli o de Newton. De todos modos, nosotros ya hemos sacado de paseo en los programas en general y a través de tu persona en particular, con tu presencia, quiero decir, a varios notables, más o menos conocidos, pero en todo caso, más o menos no reconocidos seguramente, ¿no? Más bien no reconocidos. No reconocidos, pero personas, en todo caso, de cierto fuste o de cierto lustre intelectual importante, ilustrados. O sea, en España hubo, naturalmente. Claro que los hubo, claro, pero era una ilustración privada que no tuvo realmente incidencia en lo que llamaría Kant el uso público de la razón, porque el uso público de la razón estaba bloqueado. Claro. Solo era un uso privado, eran cartas, eran señores que cuando querían hacer carrera en las instituciones, pues se encontraban con el muro. Sí, claro. Aquí el problema que tenemos en España, en esta época ya, que no estamos en el 18, ya prácticamente este hombre su vida profesional es en el 19, ¿no? Donde Europa ya está en la revolución industrial, a 1000 por hora, y aquí aún regresa Fernando VII con el absolutismo, cuando este hombre dice, pero ¿cómo viene usted con estas? Entonces, claro, lo llaman de fuera. Tiene un cargo político, pero bueno, eso lo haremos en todo caso después, porque yo creo que fue diputado, ¿no? Claro. Pues hay otra cosa fundamental, que en Europa ya estaban dando valor, o ya empezaban a reconocer el valor estratégico militar, por ejemplo, de la ciencia. Está muy bien saber que el péndulo, pero ya sabemos que se le puede dar un valor estratégico fundamental. Levantar planos, lo que hablábamos aquí en un programa hacer anterior, mapas exactos, mapas para el imperialismo, mejorar la artillería, todo eso. Y aquí seguíamos diciendo, no, la ciencia no vale para nada. Entonces, claro, esta gente, ilustrados, no somos tontos, se frustran porque tienen los conocimientos, tienen la preparación, porque son patriotas y regresan a España y quedan arrinconados. Tenemos aquí a y por ejemplo, más o menos de la misma generación, por ejemplo, Domingo Fontán, que elaboró la carta geométrica de Galicia, el mapa de Galicia, o muy parecido, 20-30 años posterior, Vicente Vázquez Queipo, que editó aquellas plantillas de logaritmos. Tuvo 45 ediciones, todos estudiaron los logaritmos de las tablas de Vicente Vázquez Queipo. Matemático, astrónomo, político, las tuvo todas. Y bueno, todavía consiguió tener una vida con cierto reconocimiento. Pero tenemos unos personajes
que en otros países hubieran tenido un reconocimiento enorme, enorme. Cuando un señor como José Rodríguez pudo publicar un artículo en la revista de la Royal Society de Londres, que no, eso no le publican a cualquiera, y le publicaron en 1812 un artículo en relación a unas correcciones sobre los cálculos en cuanto a la forma esférica o achatada de la Tierra, y se lo publica la Royal Society. Y se traduce al francés y al español y al alemán y todo. Y aquí llega el hombre este y dice, mira, vete para allá y déjanos seguir durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que son estos personajes que merecen la pena ver. Claro. Es así, es una pena, pero ha sido toda la vida igual, ¿no? Entonces, lo más llamativo es lo que es la determinación, los cálculos, cómo se llevó a la práctica los cálculos para determinar la longitud del metro. Eso es lo que es realmente meritorio de este trabajo en el que se incorporó José Rodríguez, ¿no? Fueron Creo que era sobre todo un trabajo geográfico. Complicadísimos. El meridiano hubo que medirlo desde Dunkerque hasta las Baleares. En principio era de Dunkerque a Barcelona, el meridiano de París, hasta que los anglosajones dijeron que nada de París, el meridiano de Greenwich, ¿no? Sí. Pues el meridiano de París, la idea era medir la longitud exacta de un cuarto del meridiano, para de ahí poder hacer los cálculos por trigonometría, triangulando en diferentes montes a lo largo de ese meridiano para saber exactamente por dónde va y la longitud que tiene. Y bueno, eso va a dar lugar, naturalmente, una vez conformado el reconocimiento del metro en esos 100 centímetros, ¿no? Pues naturalmente va a dar lugar a toda la conformación por derivación del sistema métrico decimal. Bueno, lo primero que se hace es que eso se materializa en un metro de platino iridiado, claro, que se conserva en el Museo de Pesas y Medias de París. Sí, como decía, la definición al uso, sí, desde siempre, ¿no? Sí. Es la 10.000.000ª parte del arco del meridiano, tal. Aunque pero ahora se define... Ahora no se define así, ya. Se define sobre una longitud de onda, ¿no? Es el espacio que recorre la luz en 1 partido por 300 millones de segundos. Bueno, pues yo creo que eso es un esnovismo para dar... No, hombre, más exacto es lo de la luz, pero claro, más romántico es lo de ir a medir. Por supuesto, por supuesto. El arco del y luego esa cuadrante del meridiano. Es que eso, que se conserva. Sí, hay un libro sobre todo esto. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es una novela reciente, sí, sobre las aventuras de los geógrafos y cosmógrafos estos para la medición. Hombre, hay una, no sé si hay una novela, ¿no? Pero un tema muy parecido a este, e igual de rocambolesco, es la aventura, porque no es una expedición científica, que es una aventura de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Dos marinos españoles, científicos de reconocido prestigio y renombre internacional. Bueno, Jorge Juan en particular, de una relevancia próxima a Ferrol, que no tengo que decirlo, claro. Pues, ahí están los jardines de Herrera, indicando, en fin, para quien no lo sepa, dónde están los arsenales. ¿Es así o no? Pues, por cierto, fue siempre una estatua que a mí me encantó. La de Jorge Juan. Sí, me encantó, sí, me gustó. El conjunto, ¿no? El conjunto. Y luego bueno, subsiste una cátedra de Jorge Juan. Sí, claro, sí. No sé, pues, ¿de matemáticas o de qué es la cátedra de Jorge Juan? Sí, bueno, después hay conferencias variadas de disciplinas diversas. Pero bueno, todas científicas. Pues fue similar la historia de ellos. Los mandaron al virreinato del Perú para medir también un arco del meridiano, pero en el hemisferio sur, a la vez que una expedición francesa hacía las mismas mediciones en Laponia, es decir, en el extremo del polo. A lo mejor eso es lo que cuenta la novela que digo yo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y pues esta expedición fue complicadísima. Muy aventurera. Y acabó eso, medio a tortas. Cada uno tuvo que regresar a España cuando pudo, 10 años después de irse de expedición. A uno lo detienen en Inglaterra. Bueno, es rocambolesca como todo lo que sucede en España. Pero es que la ciencia entonces era una aventura. Pero la española, porque los franceses van a Laponia, miden el arco,
toman sus mediciones y se vuelven a Francia y ahí están los resultados. No y los disfrutar. españoles tardan 10 años en regresar del Perú. Por cierto, hay una novela que se llama El metro de platino iridiado, de Álvaro Sí. Pombo, pero no tiene nada que ver con todo esto. Sí, sí, sí. Pero no lo dije. En fin, ahora ya no sé por qué lo aclaro. Pero cuando lo citaste, pensé yo en la novela. En la de novela de Álvaro Pombo. Pombo. Sí, Es sí, más sí. filosófica que Sí, científica. sí, sí, ciertamente. Es sobre la idealidad moral. Pero bueno, no es el asunto. Ni la recomendación del libro, por otra Ni la parte, recomendación ¿no? del libro. Que habría que recomendarlo, ese libro. Sí, bueno, ves, ya llegaremos. Ya es decir, ya llegaremos. Bueno, en cualquier caso, ya que estuvisteis haciendo un recorrido, tú en particular, a través de medio mundo, porque es decir, ¿no? Y antes citamos el aspecto también político. Claro, Fernando VII, como ya sabemos, pues vayamos todos, y yo el primero, por la senda constitucional, ¿no? Sí. Entonces, no es así. Y luego es el primero. Claro, no, lo digo en sentido, lo digo, en fin, con un cierto... Pues casi fue el primero. Es decir, Pero, claro, exactamente, en marcó estilo. donde dije Marcó- digo Diego. marcó estilo, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir una cosa. Cualquier día, a lo mejor a Fernando VII, exclusivamente habría que dedicarle un programa que merece, o dos, que da para ello, ¿no? En verdad, No, lo digo en el sentido de que, ya sabéis, aquello de así se las ponían a Fernando VII, ¿no? Las bolas de billar, naturalmente, para hacer carambola, y que, por cierto, yo me canso de escuchar atribuir a Felipe II, así se las ponían a Felipe II. No, yo siempre lo de Fernando VII, ¿eh? Bueno, vamos a ver, es que es Fernando VII y nosotros. Lo que ocurre es que, claro, es decir, aquellos que hablan de oído, que son unos cuantos, pues dicen Felipe II. A Felipe II le pondrían acaso las truchas. Hombre, no diré que no. aparte que los billares no lo veo yo a Felipe Pero II jugando al pero billar. los billares no. No, bueno, decía yo lo de ponerle a Fernando VII, en el sentido de que entre los testimonios pintados, acreditados en pintura, ¿no? De Fernando VII y lo que se dice de él y lo que sus referencias históricas que estamos comentando, pues parece que propenden a una conclusión de un rey estúpido, nada más lejos de la realidad. Es decir, Hubiera sido mejor. Eso es diferente. Estúpido, no, pero desgraciado. Eso es diferente. Pero no, lo digo porque es que parece, ¿no?, que es una caricatura. No era tanto así. Lo que pasa es que eso sí. Bueno, yo esto lo cité ahora con esta digresión, en fin, villaresca. A mí me encanta el billar, vaya por delante. Hace bastante tiempo que no juego, pero me encanta. Es decir, y lo iba a decir porque nuestro homenajeado de hoy, José Rodríguez de González, fue diputado a Cortes por Galicia, en fin, precisamente en el trienio liberal, o sea, cuando entre 1821 a 23, ¿no? Eso. Es decir, claro. Entonces, pero a partir de ahí va a ser represaliado, va a tener, es decir, porque claro, eran los bandazos de Fernando VII, ¿no? Sí. Y entonces, claro, y de hecho ya va a coincidir prácticamente con su muerte, que es lo que quiero citar, ¿no? Yo creo, hombre, no diré que se murió a disgustos, ¿no? Pero que los disgustos habrán contribuido en muy buena medida, sin duda, porque él, diputado por Galicia, estaba en una posición tal, seguía, porque me parece que no se citó, pero él fue director del Observatorio Astronómico de Madrid, claro, cuando estuvo en la cátedra. Claro, cuando los rusos le proponen ser el director del observatorio en Moscú, entonces sí, a la española le dicen de aquí, de Madrid, no, venga a dirigir el Observatorio Astronómico en Madrid. Porque como se lo pide el vecino, se lo piden los de aquí, que si no, no. Sí. Y acaba siendo el director del observatorio. Otra contribución muy interesante es la puesta en marcha de la Universidad Central de Madrid.
un proyecto Sí, en el cual contribuyó él también, claro, como objetivo para decir, vamos a crear una gran universidad, un gran centro del saber. Lo que hoy es la Complutense, ¿no? Que es la Complutense, claro, ¿no? Entonces, y que de ahí irradie ese conocimiento, que irradie luego al resto de provincias, ¿no? Entonces, es el hecho de poner a andar esa universidad. Un poco en la línea de lo que ya venía sucediendo con los colegios prácticos, que funcionaba el colegio de cirugía aquí en Galicia, o el colegio de farmacia en Santiago. Entonces, era una enseñanza no universitaria, una enseñanza práctica. De hecho, el colegio de farmacia duró unos años, desapareció, pero dio pie a la creación de la facultad de farmacia. Entonces, este tipo de enseñanza práctica, actual, moderna, científica, era la que defendían estos señores, entre ellos pues José Rodríguez. Entonces, en ese sentido es destacable, ¿no? Porque era luchar contra un muro. Y hay una frase muy interesante que deja él escrita en una carta a un amigo y compañero en Santiago, que era farmacéutico, y hablando para definir cómo es la universidad de los estudiantes, dice, con esos estudiantes de pío pío de nuestras mezquinas universidades. O sea que él ya reconoce que los estudiantes a los cuales él daba clase son esos estudiantes de pío pío, es decir, de repetir, de repetir y de repetir, ¿no? Y con poca consistencia científica. Entonces, bueno, pues es un hecho que conviene también recordar, una de sus múltiples aportaciones a la ciencia en España, ¿no? Y más cuestiones que podemos seguir hablando de este señor. Sí, bueno, por redondear el comentario de lo que decía del diputado a Cortes y esto, que se va a morir pronto, como decía, ¿no? Pues por eso yo creo que lo de disgustos, vamos, pero muy fácilmente, ¿no? Sí. Represaliado y tal. Y entonces él ya piensa, no diré yo que en venir a morirse, pero por ahí, casi, ¿no? Pero por ahí, porque se acerca a Portugal, sí, a la Universidad de Coimbra, a Lisboa, no sé en realidad con qué fundamento testimonial, ¿no? Pero se acerca y se viene pronto. Quiero decir, es una cosa rápida, ya se viene para Santiago. Y en 1824, claro, al año siguiente, después a los pocos meses, ¿no? Se muere en Santiago y hay que decir que está enterrado en la iglesia de San Agustín. Y se dice que en una tumba sin identificación. Y a mí eso me parece tremendo. Es alucinante. A mí eso, por eso lo cito, por eso no lo cito naturalmente por dar noticia, sino porque es que me parece tremendo. ¿Cómo estaría en Francia este señor? ¿Dónde estaría en Francia enterrado, ¿no? Claro, o sea, en la iglesia de San Agustín, y ahora voy yo a hacerle mi homenaje personal, que se puede hacer de otra manera, naturalmente, pero, ¿verdad? Y que no tenga yo identificación, porque, hombre, vamos a ver, es evidente que no es lo mismo una personalidad que otra. Todos somos iguales a los ojos del Señor, que se dice en términos, ya, pero desde el punto de vista de la lectura humana, una personalidad relevante como esta, con una vida azarosa y complicada, hasta un poco desgraciada, ¿no?, en su final. Es decir, en una tumba sin identificación, en una iglesia, porque a mí es lo que me desconcierta, porque en una iglesia lo normal es que aparezcan, salvo una cosa muy en fin, de una humildad extrema, ¿no?, que se quiere evitar eso, en fin. Sin embargo, fíjate que su discípulo, su alumno, que fue Domingo Fontán, el autor de la carta del mapa de Galicia, sí está enterrado en el Panteón de Gallegos Ilustres. Y bueno, claro, es que naturalmente no van a ser todos. Bueno, a ver, ya sabéis, estoy seguro que os consta que hay que hacer una breve pausa, es decir, enseguida continuamos con nuestro ilustrado de hoy, del 18, con Pedro José, por cierto, él es Pedro José, pero corre como José, ¿no? Yo siempre lo he visto José, con Rodríguez González. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo.
Y hoy nos ocuparemos de glosar en memoria, de homenaje al muy reciente premio Cervantes, Sergio Ramírez, lo dije al principio, en la introducción del programa, y a las circunstancias coincidentes, también a algunas de sus palabras pronunciadas con este motivo. Y de otra parte, algo diremos también respecto al Mayo francés del 68, ese brote de fiebre revolucionaria que cumple ahora 50 años y que con tal motivo ha de ocuparnos en comentario durante todo el mes de mayo próximo. Ya lo voy anunciando, precisamente a través de esta sección de No tienes por qué saberlo. Claro que desde luego compatible con la habitual recomendación de lectura cuando proceda o cuando no proceda. Y enseguida Emilio va a entender esta complicidad, ¿no? Y bien, Sergio Ramírez, notable escritor nicaragüense, dirigente que lo fue de la Revolución Sandinista y vicepresidente de Nicaragua durante el periodo entre 1985 y 1990, acaba de ser reconocido hace unos días, como es del todo conocido, como el Premio Cervantes, y tal ceremonia vino a coincidir, lamentablemente, con tristes sucesos represores y sangrientos en la Nicaragua de ahora mismo, en la que vienen produciéndose protestas sociales, protestas en la calle que ya han supuesto 30 muertos, ya no sé si más, en muy pocos días, y en la que dio la vuelta al mundo, cómo no, la imagen tremenda y sobrecogedora de cómo era asesinado un periodista en plena tarea profesional. Dijo Sergio Ramírez que la historia de Nicaragua es reiteradamente desdichada. Habló también de los caudillos disfrazados de libertadores, que provocan víctimas con su poder arbitrario y demagógico, que no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia, y se impone con desmesura, con cinismo y con crueldad. Tristeza, abatimiento y dolor en las palabras de Sergio Ramírez y desde luego también en las mías ante la violenta sinrazón opresora del régimen nicaragüense. Ya desde una perspectiva más esencialmente literaria, me parecen de destacar algunas frases sueltas, como cuando dijo: me declaro voluntariamente poeta, que a mí me encanta esta frase, o bien soy cervantino y dariano, te lo decía aquí hace un momento, sí. No tengo que decir que por Rubén Darío, naturalmente, y bellamente concluye diciendo: no hay nada, yo estoy totalmente de acuerdo, no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura. En fin, a modo de conclusión de este asunto, una especie de corolario, en fin, me parece a mí de citar, ya que con el trasfondo evocador de las letras hispánicas, una noticia muy reciente y que a mí me parece tan de celebrar. Y es que el español, la lengua española, será desde ahora lengua extranjera, obligatoria en la enseñanza secundaria de la China. Y nosotros, entre tanto, pues ya sabemos a qué nos dedicamos. En fin, pues ya te voy diciendo que nos digamos algo del Mayo francés, porque tenemos que poner en situación al personal, dicho en sentido castizo, ¿verdad? Pues sí, fue el último brote revolucionario europeo. Fue un revolucionarismo romántico más que realmente un revolucionarismo social de base. Coincidió con aquella época en la que la izquierda estaba repensando el sujeto revolucionario, que había dejado de ser, obviamente, el proletariado, desde que tenía vacaciones pagadas, seguridad social y todo lo demás, y se le estaban buscando alternativas, y una que se le ocurrió a Marcuse y a cierta izquierda europea derivada de la Escuela de Frankfurt, pero bueno, a más que Marcuse, fue que podría ser el estudiantazgo, es decir,
Los estudiantes podrían ser el sujeto revolucionario que se buscaba, ya que el proletariado pues se había aburguesado, por decirlo en esos términos. Y entonces pues vino el Mayo francés y el Mayo americano de Berkeley, porque en California también hubo un movimiento, y aquí en España un poquito, sí, pero bueno, sobre todo fue en París. Sí, claro. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, no estaría detrás de la Escuela de Frankfurt en ese momento, sugiero yo, la Unión Soviética promoviendo, se me ocurre, ¿no?, cierta desestabilización en Occidente? Hombre, yo no he leído nada al respecto. ¿No? Quizá para, no. Bueno, hombre, había poco... una cierta mirada benevolente a la Unión Soviética, pero ya se habían distanciado completamente del seguimiento pues, que se daba en la intelectualidad europea en los años 50. Sí, bueno, ya había habido críticas, había habido... Sí, esto que acabáis de decir posible, es ¿verdad? Interesantísimo, porque, bueno, yo algo iba a referirme después, pero ya va a formar parte de nuestro discurso. De hecho, el Partido Comunista Francés, que era de estricta observancia soviética, estuvo en contra del Mayo del 68. Sí, no, bueno, es que iba... Fue más ciertas izquierdas maoístas y alternativas al comunismo prosoviético, que era todavía mayoritario en Occidente, los que lideraron ese tipo de cosas. Lo mismo en California que en París. Bueno, tú citaste a Marcuse. Sí, es el obligado. Frankfurt, tal, Althusser es una referencia fundamental. Es seguramente... Bueno, pero Althusser ocupa un lugar un poco especial, lo mismo que Lacan, lo mismo que los estructuristas en general. Sí, no te sí, creas bueno, que fueron muy pro 68. Sí. Es verdad que hubo una izquierda, pero más bien una izquierda no institucional, y Althusser pues tenía un pie en lo institucional. No era evidentemente del PC, pero... Vamos a ver, lo que dices, yo no puedo estar más de acuerdo. Él representaba otra de las necesarias lecturas revisionistas es que en realidad del el Mayo soviético. Francés, que surge de una manera, por otra parte, como tantas cosas, espontánea, surge de un modo... Es la pregunta que hacía yo. Sí. ¿Realmente fue espontáneo o yo estaba creo- dirigido? Sí, hombre, lo que dicen los historiadores del Me cuesta movimiento creer. y lo que Sí. dicen los protagonistas del movimiento 50 años después es que sí. Empezó, de hecho, sí. como una protesta porque los estudiantes no podían llevar libremente a sus dormitorios universitarios a sus chicas. Es decir, empezó como un problema de libertad de costumbres en un momento en el que estaba despertando la revolución sexual entre los estudiantes y se enfrentaban a unas estructuras rígidas académicas Claro, y por de la cierto, universidad. Eso empezó por ahí. Eso es de lo poco que quedó. Sí, hombre, si eso realmente... es de lo poco que quedó. O sea, que ya se pueden llevar las chicas... Es decir, bueno, la revolución sexual fue una de las cosas que efectivamente por supuesto. Pero, vinieron para quedarse desde... Vamos a ver, yo comprendo tu prevención, que yo comparto, respecto a lo de la... a que la Unión Soviética pudiera inmiscuirse. Sí, yo comprendo tu prevención. Pero es una idea muy moderna, pero es un anacronismo proyectarla retroactivamente sobre el Mayo del 68. Yo creo que el Mayo del 68 sí es muy claro que tuvo un carácter de espontaneidad clara, porque, vamos a ver, hoy Charles de Gaulle, el general Charles de Gaulle, es una referencia, digo a día de hoy, es una referencia respetabilísima, pero bueno, en la Francia, en la República Coronada, que es Francia, ¿no? Porque Francia es una república coronada. Sí, es una república napoleónica todavía. Sí, pero sin duda. Pero no se arrepienten de ello. Pero sí, sin duda. Es decir, yo creo que hicieron la revolución, en fin. Hombre, es verdad que hay presidentes que son más reyes que otros, pero todos tienen algo de regio. Bueno, hombre, vamos a ver, ¿recordáis a Giscard d'Estaing? ¿Cómo no? Pero a lo mejor no sabéis, a ver si lo voy a decir yo, Giscard d'Estaing era descendiente directo de Carlos X. Pues no lo sabía. Directo, no que fuese descendiente directo, con lo cual, bueno, véase un caso claro de un presidente coronado. No, bueno, pero además el tono versallesco de Francia, en fin, la grandeur, es decir, eso está asimilado no a la república. La república no puede ser la grandeur. Bueno. No, bueno, lo digo en el sentido
de pompa, ¿no? Y de, sí, la República Francesa supo hacerse bueno, con las formas del antiguo en régimen. efecto, y además practica muy bien, quiero Sí, decir. sí. Y el concepto de patria ni se diga. La afirmación del concepto de patria... Porque hay un traslado del sujeto Claro. político del Claro. rey al pueblo francés. Sin el pueblo duda, francés sin duda, se sin duda. define por autoafirmación frente a la monarquía absoluta. Sin duda. Bueno, pues como vamos a tener que cerrar el espacio, en todo caso, yo iba a decir, el mayo 68 sí surge de una manera espontánea en lo fundamental. Esa es mi conclusión también de hace tiempo, por otra parte. Porque, en definitiva, todo surge un poco por lo de los estudiantes y las estudiantes, es decir, lo de la revolución sexual, pero después en protesta contra el gobierno de Gaulle, porque estaban de Gaulle hasta la coronilla. ¿Pero por qué estaban de Gaulle hasta la coronilla? Yo creo que porque se habían cansado, porque todo cansa. Es decir, no porque de Gaulle fuera un mal gobernante, que no lo fue de ninguna manera, representaba además la llamada Francia libre, o sea, Sí, sí, tres o cuatro, eran 3 o 4 y él. Bueno, representaba el relato de la liberación. En efecto, en efecto, dices muy bien, el relato de la liberación, porque es el relato, es decir, ¿no? Y el relato corto, habría que decir, Bueno, el relato corto. Son los que quedan más. Sí, sí. Entonces, de Gaulle, por eso dije que es recordado hoy como un estadista, bueno, es el que funda la República, el que la refunda, Sí. ¿no? Es decir, pero, bueno, pues ya llevaba, no sé si 10 o 12 años y estaban cansados de Gaulle. Todo cansa. Esa es la historia. Precisamente en España se aprovechó el pretexto. Una persona notable, vinculada al mundo del periodismo, y por cierto, miembro numerario del Opus Dei, pero esto lo digo yo a efectos meramente explicativos, Rafael Calvo Serer, que dirigía el diario Madrid y que escribió un artículo en el que le iba diciendo a Franco que tenía que dejarlo con el pretexto, sin nombrarlo naturalmente, aludiendo A que de Gaulle lo dejaba. a que de Gaulle, en Ya. efecto, claro, eso terminó mal, es decir, pero eso es otra historia, ¿no? Pero podía haber terminado bien. Sí, Podía haber sí. habido una. No, digo lo del concesión. diario Madrid que terminó mal, pero eso es otra historia. Es otra historia. En cualquier caso, yo creo que sí que surge de esa manera espontánea. Ahora, por redondear el comentario, lo que tú decías, yo creo que a los partidos de izquierda, de extrema izquierda, ya no digamos al Partido Comunista, les coge como el paso cambiado. Es decir, ellos se quedan sorprendidísimos, no entienden nada, pero nada. El Partido Comunista especialmente. Sí, 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 no entienden. Y el sindicalismo no comunista francés no entienden era mayoritario nada, también. porque esa es precisamente la justificación de la espontaneidad cívica. Ya. Porque en realidad es un movimiento en el que prima la libertad sobre la ideología. Es decir, Bueno, yo diría que sobre la obediencia al partido, y el partido es prosoviético y es de estricta observancia, bueno, como diríamos ahora que estamos con... sí, claro, justamente. Y, Bueno, pues yo estos creo son que ya... libertarios. yo De hecho, cre- el maoísmo de muchos de los del 68 es un maoísmo a la francesa. O sea, Sí, un por maoísmo, supuesto, por en supuesto. fin, Light. sí, Sí. cuando realmente ves lo que hizo realmente Mao y lo que decía poner realmente, los pelos de te das punta. cuenta que sí. Sí, Pero bueno, no, es que... era un maoísmo a la francesa. Sí, no, y además yo creo que... Ya no queda más que Bourdieu, Sí. por cierto, de maoístas. Lo Sí. decía el otro día, no sé si era Glusman o quién era, que el único que queda ya, que se mantiene en su maoísmo es... Sí, bueno, pero es que además, vamos a ver, era ponerse estupendos unos pocos meses. Lo que pasa es que tomó una dimensión, una sobredimensión, a la que ya nos vamos a referir en el próximo programa. Es decir, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora ya íbamos todos seguidos por aquí con lo del mayo francés, porque ya estábamos... ¿Verdad? Claro. Es decir, mira tú que no lo tenías previsto, pero Sí, ya... sí. Claro. Es que es lo que tiene, ¿entiendes? Esto contagia. Sí. Estamos de acuerdo, claro. Es así. Claro. Bueno, pues bien,
Pues nada. Podemos recordar, si quieres, un poco lo que fue lo que es el legado, lo que nos ha quedado de este hombre, de José González. Por supuesto, claro. Para retomar un poco su figura. Claro. No escribió o no ha quedado ninguna obra de referencia. Escribió artículos, el que hemos comentado antes, para la Royal Society, algunos artículos en revistas de ámbito científico, en alemán, en francés, etcétera, pero no dejó ninguna obra de referencia, ningún libro sobre astronomía, matemáticas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues quizá la muerte temprana pues le impidió a lo mejor trabajar más en ese sentido, ¿no? Lo que sí creo que merece la pena recordar es que fruto de sus viajes y expediciones por Europa, pasa una larga temporada en Alemania, en la Universidad de Göttingen, y toma contacto allí con el padre de la cristalografía moderna, que es el abate René Hauy. No sé si me estoy equivocando en la pronunciación. Un francés macarrónico estupendo. Es decir, bueno, pues claro. el padre de la cristalografía, que inició los estudios cristalográficos, que todavía tienen vigencia, llevó a cabo la construcción o la elaboración de 2 colecciones de modelos cristalográficos. Y una de esas 2 colecciones se la regaló a su amigo personal José González. O sea, el francés le regaló a José González su colección de modelos cristalográficos. Una de las 2 que hay en el mundo, y es una auténtica joya. Yo creo que eso ya explica, entre otras cosas, la relevancia científica de Rodríguez González, claro, para que y, al tiempo, y al tiempo, naturalmente, la sentida amistad que el francés tenía para con el español. Hacia el español. Sin duda. Y esa colección se la trae a España. Al morir, al fallecer, se la dona a su amigo el boticario de Santiago, y este boticario la vende o la pasa a la Universidad de Santiago. Entonces, actualmente esa colección se puede ver, se puede visitar, está en el Museo de Historia Natural de Santiago. Ah, caramba. Son 1024 piezas. Pues es interesante citarlo de manera pública. Que esa colección... Me temo que esto no será muy conocido. No, yo desde luego no tenía... Y desde luego la colección es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Lógicamente es la primera vez que se hacía algo de eso. Son piezas de madera, y se la cede a este señor, y gracias a ese señor hoy la Universidad de Santiago, pues exactamente la tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es una contribución fundamental. ¿Qué podemos...? Hay una anécdota que yo creo que es fundamental para valorar la importancia del trabajo de este señor, de José González, y es un detalle que sucedió hace pocos años. Es la sonda espacial Mars Climate, que se envió hace unos años a Marte con el objetivo de preparar la llegada a Marte de sondas posteriores, las que se han ido enviando estos últimos años. Esa sonda, Mars Climate, se estrelló al llegar a Marte. No llegó, el proyecto concluyó con el lanzamiento de la sonda. En vez de pasar a 100 y pico kilómetros de Marte, llegó a 50 kilómetros, se calcinó en la atmósfera y reventó. Se acabó el proyecto. Se acabó el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Por un error de cálculo. Por un error. ¿Y por qué fue ese error de cálculo? Porque los cálculos los habían hecho ingenieros anglosajones y europeos, y cada uno de ellos utilizaba un sistema métrico diferente. Ay, qué bueno. Pulgadas, centímetros, yardas, kilómetros, metros, etcétera, y no se dieron cuenta de ese error hasta que la nave se estampó en Francia, entonces en Marte. Entonces, creo que es relevante la importancia de los estudios, de la contribución de José González, que ya 150 años antes los europeos nos dimos cuenta de que hacía falta un sistema homogéneo de medidas, que el sistema anglosajón no quiso adoptar,
y los resultados son tan sencillos como enviar una nave a Marte y que se venga abajo el proyecto por no haber una colaboración en las medidas. A mí me parece inaudito. Es inaudito, pero es así. Pero es así. Es la cabezonería esa. Es así. No se dan cuenta de detalle tan sencillo como utilizar el mismo sistema métrico, ¿no? Para que veamos la importancia de ese detalle, ¿no? Y bueno, pues en la época de José González no había naves a Marte, pero bueno, él contribuye a ese paso inicial de darle homogeneidad a las medidas. Es un principio de globalización, de hecho. Sí, eso es. Y la demostración de las teorías de Newton que dijiste y la construcción hace un buen rato. Exactamente. Ya, ¿no? Él certifica por cálculos matemáticos que lo que predijo Newton era correcto. Respecto al asentamiento de la Tierra. Respecto a que la Tierra, incluso Descartes también había calculado que era al revés, que era achatada en el Ecuador. Y Newton decía que no, que era por... Bueno, se equivocó porque Descartes tenía otra idea sobre el vorticismo famoso. No funcionó, funcionó la gravedad. Pues este hombre vino a corroborar lo que ya había predicho Newton. Por cierto, yo me equivoqué cuando dije, creo que dije Bourdieu, es Badiou, el último maoísta. Y la referencia tengo que confesar es que de no te Félix. dije nada, pero la referencia es de Félix de Azúa. no reconocí quién decías. No Badiou, reconocí. Alain Ahora Badiou. sí, pero no reconocí quién decías. Bueno, aún nos lo acusan de stalinista, pero según Azúa es el que se ha quedado en el maoísmo del 68. Pero bueno, como Azúa es un poco malicioso, sí, bueno, podemos dejarlo ahí. Sí, bueno, En fin, la mayor parte se han reciclado, ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, Glucksmann, etcétera, que fueron Colbend, todos estos se han reciclado realmente de sus pecados de origen. Bueno, es algo claro, que se cura con la edad, ¿no? Bueno, mira, en España Sí, Jiménez de los Santos. Jiménez de los Santos, por ejemplo. Otro... Bueno, vamos a ver, Otro... porque Sí. es curioso que digáis lo de Jiménez de los Santos, es decir, en fin, no creo que a Federico No sé Jiménez si de los empezó Santos en el le trotskismo coincida o en con el este maoísmo, programa. pero bueno, en algún tipo de comunismo de ultraizquierda fue donde empezó. Ahora no me doy cuenta. ¿Quién? ¿Federica? Federico, sí. Sí. No sé si era pero- un grupo trotskista pero- o eran maoístas o eran... En fin, Sí. como había tantas capillas, Sí, pero pero en bueno, algo de eso empezó. digo que es curioso que digáis esto porque yo voy a citar a Federico Jiménez de los Santos dentro de un rato. Ah, sí. Sí, y esto sí que ya estadísticamente, en fin, es que esto ya es impresionante. Con lo cual, Federico, en fin, ya sé que estás muy ocupado, pero, en fin, estaríamos encantados de tenerte aquí Que y viniera. que nos pudieras confirmar cuál era, Sí, que era yo creo que era trotskista o maoísta, maoísta. pero bueno, eso es lo de menos. Badiou, Alain Pero, Badiou. eso es lo de menos y podríamos, en fin, reír con tu ingenio y con tu excelente humor, corrosivo, pero excelente humor. En fin, en realidad como tiene que ser, ¿no? Bueno, en fin, que si te quieres pasar por aquí, en fin, llama a la emisora que te dará mi teléfono. Es decir, es que es curioso esto, que yo voy a citar a Federico Jiménez de los Santos, como tendréis ocasión de ver, de escuchar y por qué lo voy a hacer. Es decir, es que, a ver, estadística, yo creo que es la primera vez que lo citamos. Sí. Claro, con lo cual, en fin, entonces ya vino con fuerza y ya 2 veces seguidas, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, pues si queréis apuntar algo de manera complementaria respecto a lo que nos ocupa en conversación, pues, bueno, yo el ruego de que seáis breves porque ya tenemos que entrarle a nuestro espacio lírico. Yo lo único que querría es recordar que, en fin, el fracaso de la Ilustración española nos ha dejado pues un regusto y una especie de nostalgia de lo que no pudo ser, que se cumplen determinadas iniciativas casi individuales o de grupos muy pequeños, que podríamos decir ilustradas, como la Semana de Poesía Salvaje de Ferrol, Muy bien. que ha tenido lugar esta semana y que, bueno, en fin, es un episodio ilustrante, aunque más en la línea, digamos, de la revisión romántica de los principios ilustrados que en los propios principios ilustrados. Bueno, yo sobre la poesía salvaje la cité de principio, Sí. la cité de Sí, había que principio, decirlo, porque... la mencioné cuando Guillermo Fernández, que es su Claro. alma mater, ¿no? Es que es como la Semana Laica. Tenemos la Semana Claro. Santa y la Semana Laica. La Semana Laica es esta. Bueno, sí, bueno, en fin. Muy me parece un muy poco, laica. Claro. Pero bueno, en cualquier caso. Pero bueno, fue un éxito. Yo lo
los... Sí, claro, Sí. claro. Ya van 11 ediciones, así a lo tonto. Sí, claro, Que ya me dirás claro. tú, estas cosas hay muy poquitas cosas que se puedan presentar. Está la Semana de Filosofía de Pontevedra, están los congresos de Filosofía de la Ciencia de aquí, que hace Venceslao, del Parque de Humanidades, está la Semana Gurméndez, esa de filosofía que se hace también en el campus de Ferrol. O sea, por aquí en Ferrol no hay tantas cosas, realmente. Bueno, si quieres apostillar algo, digo. Nada, porque pues simplemente reconocer a personajes como José Rodríguez o Vicente Vázquez Queipo o Domingo Fontán. Sin duda, sin duda. Bueno, gente que se formó en ese empujón cultural y científico que fue la Ilustración, Claro. y que no pudieron plasmar o no pudieron desarrollar, no pudieron echar todo lo que su formación Y su podía, talento. y su talento, ¿no? Y su talento, Y sin bueno, duda, pues sin duda. recordarlos un poco y avergonzarnos en la Claro, justa y medida. que la vergüenza sirva para que estas cosas no pasen más Es así. en la historia. Nada. Y que al tiempo tengamos legítimo orgullo. Claro. ¿No? En fin, bueno, pues hasta aquí nos dio la cosa. Es decir, y como veníamos comentando, es evidente que el enciclopedismo, o sea, Francia y sus salones, Diderot, D'Alembert, Voltaire y Rousseau, para que no proteste Emilio, digo, Exactamente. no el de Rousseau, sino Emilio Saldaña, antes... Yo podría haber sido un personaje. Claro, en efecto, antes y durante el enciclopedismo, la llamada Ilustración fue un periodo particularmente fecundo. También en España, más o menos como estamos glosando, ¿no? Y del que seguiremos informando, seguro. Seguiremos hablando de uno u otro modo de este mismo asunto. En todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy haré mención de un autor que me parece de particular interés y singularidad. Nacido en Suiza a finales del siglo XIX y nacionalizado francés a poco que empezó a merodear por la literatura, creo que fue en el primer tercio del siglo XX, yo creo que sobre el año 14, 15, por ahí. Me refiero a Blaise Cendrars, que tengo que decir que es seudónimo, pero que es como se le conoce naturalmente. Su nombre me parece que era Federico, en fin, pero no sé muy bien. En cualquier caso, Blaise Cendrars para la vida y para la literatura. Escritor por el que confieso mi debilidad personal, por su reciedumbre literaria, por su valentía, también por su carácter, que se avenía solo regular al común de los mortales del Parnaso literario, y desde luego por su literatura esencial, sumamente singular. Bueno, y tengo que decir que además yo tuve ocasión de conocer hace muchos años, lamentablemente que no lo veo, a un chico que lo era por entonces, más o menos de mi edad, un excelente poeta, con el que, en fin, hacía mis tertulias y nos echábamos nuestras... y del que conservo poemas personales, cualquier día los traeré aquí. Y este hombre era un enamorado de Blaise Cendrars, bueno, y de otros, ¿verdad? De Blaise Cendrars de manera particular. Yo empecé a reconocer a Blaise Cendrars a su través, y tengo que decir que él tenía bastante de Blaise Cendrars, esa influencia, ¿no?, que supone, o sea, que la cosa empieza ya por ahí. Enrolado en la legión extranjera, Blaise Cendrars, claro, cayó herido en combate y le fue amputado el antebrazo derecho, de modo que hubo de volver a aprender a escribir, o sea, hacerse a la destreza de la escritura, y por cierto también de la música, porque tocaba el piano, ¿no? Y mencionaré seguidamente unas líneas sueltas de un texto de Philippe Soupault sobre Blaise Cendrars, en traducción de Francisco Chauton, que recoge el número 10 de la revista
poesía editada por el Ministerio de Cultura con fecha 20 de marzo de 1981 y que la voy a mostrar a la cámara porque tiene una portada deliciosa. Bueno, a mí me lo parece, ¿verdad? Sí, sí. Y además va mucho con lo que vas a leer, esto de los animalitos. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, debe de ser que Emilio está en el secreto de lo que vamos a... Bueno, el texto de Philippe Soupault sobre Blaise Cendrars dice así. Bueno, esas líneas sueltas que ya dije. Nunca se quejó, Blaise Cendrars, claro, de nada, ni se jactó de nada. Era bastante áspero y no se trataba fácilmente con los poetas, con los literatos. Se negaba a pertenecer a un grupo y a veces mostraba de manera insolente su independencia. Alegre y muy seguro de sí mismo, cuando le conocí, dice Philippe Soupault, escribía poco, breves poemas y prosa. Era entusiasta y generoso y gustaba de la presencia de los pintores, y así conoció a Modigliani, a Sutain y sobre todo a Fernando Léger. Le encantaba el cine, Chaplin, y hasta colaboró en La Rue de Abel Gance. Era lúcido, tremendamente lúcido, que yo creo que este era su problema, y explicó pronto las gigantescas consecuencias de la Revolución Rusa cuando todavía no se conocía su extensión y su profundidad. La explosión dada y el surrealismo le exasperaron y acabó por alejarse en una decisión dolorosa, estética y literariamente. En fin, se han de citar, esto ya lo digo yo, algunos títulos de su obra mayor, siempre o casi siempre inspirados en viajes reales o imaginarios. Por ejemplo, prosa del Transiberiano y de la pequeña Jeanne de Francia, la pequeña Juana de Francia, un extensísimo poema extraordinario en todos los sentidos. Si tenéis ocasión de leerlo, no dejéis de hacerlo. Prosa del Transiberiano y de la pequeña Jeanne, la pequeña Juana de Francia. Es un, ya digo, extensísimo poema escrito en 1913. La Antología Negra del año 1921, Cuentos de negros para niños blancos de 1928, Ron de 1930, Ron yo creo que es una lectura inexcusable en la obra de Blaise Cendrars, Hollywood, la meca del cine de 1936 y un muy largo etcétera. Y bien, de la llamada Antología Negra, recogida de la tradición oral de los cuentos que escuchaban misioneros y exploradores, voy a dar lectura, apoyado con la intervención de Emilio Saldaña, a un poema pigmeo, teatralizado, que lleva por título Danza de los animales. Es la traducción de Manuel Azaña y la selección literaria ¿de quién? De Federico Jiménez Los Santos. Ah, mire por dónde salió. Y dice así. Bueno, yo voy a hacer de un personaje con mi voz al que llamaré Mba Solé, que parece que ya suena un poco africano. Africano, justamente. Bueno, yo sería Mba Solé y la otra parte la va a poner Emilio espléndidamente, estoy seguro. Yo soy la jungla. Bueno, pues mira, por ahí le va, sí. Bien, ya dije, danza de los animales, y dice así. Hace el pez, Ip, hace el pájaro, bis, hace el mono, guam, metiendo a la izquierda, giro a la derecha, hago el pez errante en el agua, se retuerce, brinca, y todo vive, baila, canta. hip, bis, guam. El pájaro vuela, 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 va, vuelve, pasa. Hago el pájaro, todo vive, baila, canta. Hip, bis, guam. El mono de rama en rama corre, brinca y salta con su mujer, con su cría, la boca llena, el rabo al aire. Ved aquí el mono, ved aquí el mono, todo vive, todo baila, todo
Canta. Hip, bis, wam, mwing, bis, nia. Y con esta evocación Selvática. selvática y magnífica en el apoyo de Emilio Saldaña del gran Blaise Cendrars en su antología negra, damos término por hoy a nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 28 de abril de 2018. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación. Si te parece, nos vemos de nuevo a poco de que asome el verano, con Perfecto. esos primeros soles que anuncien el cambio de estación. A ver si llega, ¿no? A ver si llega. Hombre, Muy tuvimos bien. unos días aquí, Es pero que no ahora nos parece que podemos se vuelven quejar. a acabar. Ahora Sí, bueno, no, bueno, Exactamente, no nos pero no podemos está mal, quejar. no está mal, no. Pues muy bien, yo encantado de acompañaros aquí esta noche y Pues nada, hasta otra, encantado. Pues en fin, y ya veremos qué interesante asunto Otro buscaremos planteamos, por ahí. ¿verdad? Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias también a ti, claro, Emilio. Creo que ese cuento en clave de negritud acabó por darle un tono de ébano, en realidad muy aparente a la conversación de hoy. ¿Estás de acuerdo? totalmente. Bueno, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda por vuestra comparecencia crítica y fidel de cada semana, por vuestro estímulo y vuestra complicidad, por vuestro interés y curiosidad para con este programa Crisol de Cultura. Será el próximo sábado que nos veamos a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, naturalmente, en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. Y como no, nuestra acostumbrada recomendación: si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Quedamos citados en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y en fin, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all up.